cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, ahora en TVX y mañana en Facebook y en YouTube. El mundo entero se debate irremediablemente entre el caos y el relativo progreso. Unos países siguen hundiéndose en la inviabilidad más evidente y el desastre más pasmoso. Otros se mantienen en su posición histórica con pequeños altibajos, aceptando un destino que no tiene por qué ser inamovible de permanecer siendo lo mismo. Unos enormes demuestran signos de un derrumbe anunciado al próximo futuro, mientras otros empiezan a emergerse poco a poco como potencias económicas mundiales. Sin embargo, son pocos los que ponderan que a la par del desarrollo económico debe ir un mayor desarrollo social. Muchas veces el país progresa, pero el beneficio no llega a las grandes mayorías, produciéndose una común paradoja: los ricos más ricos y los pobres más pobres. Parece progreso selectivo. Para mí y para muchos es más bien un retroceso, aunque los parámetros neoliberales no lo conciban así. Nuestro país, a pesar que podría gozar de un destino mejor para todos, está pasando por una crisis existencial, producto de esa división que nos ejemplariza y que es en resumen una posición de todos contra todos, producto no de 20 años del gobierno de Arena, ni de 5,5 años del gobierno del FMLN, sino que de 500 años de historia clasista, racista, elitista y egoísta. Nuestro pueblo, y a pesar de la recién incrementada asistencia gubernamental que ha mejorado un poco su situación de los más pobres, apenas goza de niveles de subsistencia limitada, debatiéndose entre el cuarto y quinto mundo. Y solo los relativamente privilegiados viven en el tradicional tercer mundo, aunque nuestras élites, siempre reducidas y no representativas del grueso de la población, gozan permanentemente de las ventajas inherentes de vivir en el primer mundo, aunque se encuentran dentro de nuestro país en pequeños enclaves, diseminados en colonias del sector poniente o en guetos protegidos e incluso dentro de algunos años militarizados, si no hay una solución o al menos una mejora a la situación delincuencial. La situación de deterioro de la mayoría de la población tiene un componente político de culpa, pero todos hemos sido en alguna forma culpables. Un político de izquierda le echaría la culpa inmediatamente a los gobiernos de derecha anteriores. Un político de derecha al gobierno anterior y a este que apenas comienza, como se ve últimamente en los medios masivos de comunicación. Ahora, complicado por un enfrentamiento entre poderes y la participación de ciertos sectores de la sociedad civil, unos reales y otros que aparecen de vez en cuando les conviene o los mandan a que participen. La verdad es que el deterioro ha sido progresivo, acumulándose a través del tiempo, y no se trata solo de políticas gubernamentales. El mismo pueblo no colabora, y pueblo somos todos. Definitivamente el peor cuchillo de un salvadoreño es otro salvadoreño. Incluso el gran Roque Dalton lo decía: los salvadoreños, los primeros en sacar el cuchillo, y sacarlo es tan común. Aunque los salvadoreños no nos quieren en otras partes como entidad colectiva, debemos al menos aprender a querernos entre nosotros mismos. Es cierto que eso es parte de la naturaleza humana conflictiva, pero con cierta dosis adicional de agravamiento por ser salvadoreños, ya que nos gusta ir siempre a los extremos. El fracaso de ambos sistemas políticos puros, el socialismo extremo, comunismo, y el capitalismo salvaje, neoliberalismo, es parte de ese sentimiento disminuido de solidaridad del ser humano. Todo el mundo trabaja para su propia conveniencia. El resultado individual se pondera y potencializa. Si en un grupo de individuos a cada uno se le dará lo que hace, cada quien se esforzará más para ganar más. Si a ese mismo grupo se le dice que trabaje y que al final el trabajo de todos se sumará y se repartirá en partes iguales, cada quien trabajará menos y esperará que el otro produzca más para beneficiarse de ello, él también, salvo, por supuesto, honrosas excepciones. El ser humano, en términos generales, no ha evolucionado lo suficiente para ese grado elevado de solidaridad colectiva. El sistema sí colapsa por deficiencia en la productividad, aunque el reparto equitativo garantiza a todos una mínima subsistencia. Hay pobreza, pero no hay miseria extrema. Por otro lado, el liberalismo extremo
Capitalismo salvaje o neoliberalismo también fracasó. Y su caída tan solo se ha detenido un poco por ingentes cantidades de moneda fresca sin respaldo inyectadas al sistema. Óigase bien, que en el futuro no tan lejano nos cobrará con creces la factura. En este sistema, los ricos o los más ricos e influyentes se quedan con todo el pastel, dejando a los segundos y terceros con migajas y a los últimos incluso sin ellas. Y todavía hay gente que lo propone como sistema. La teoría de rebalse, que todavía la esgrimen algunos, que con exceso de productividad las ganancias rebalsarían y llegarían a los más desposeídos, no solo resultó ser una utopía, sino que desde el principio era un engaño calculado. Los embalses nunca se llenan, porque la prosperidad permanente no existe. La economía trabaja con altibajos, y porque en caso fortuito de un supuesto rebalse, la eficiencia empresarial capitalista construiría embalses más grandes para evitar cualquier rebalse por mínimo que fuera. De esa forma ambos sistemas fracasaron por la carencia de solidaridad humana. El comunismo a la hora de producir y el neoliberalismo a la hora de compartir o repartir. La solución mundial está basada en esta adecuada combinación de ambos sistemas, de acuerdo a las características económicas, financieras y políticas de cada país. China es un ejemplo. Después de ser un país que aguantaba penurias e incluso hambre, se ha convertido en la segunda potencia económica mundial, aunque para muchos economistas, incluso la primera. China ocupa ahora una mezcla a lo chino, de capitalismo y socialismo ejemplarizado en la siguiente frase: China aplica el capitalismo cuando produce más, cuando beneficia al pueblo y cuando produce desarrollo y trabajo. En todo lo demás se aplica el socialismo. La idea es clara. Ningún país puede subsistir privilegiando el progreso descomunal de unos pocos, pero tampoco puede progresar si todo es centralizado por el Estado, eliminando la iniciativa privada y con ello el interés individual en producir con abundancia y eficiencia y ganar más. Ambos sistemas han fracasado, están a punto de fracasar, a no ser que ejecuten medidas de cambio combinando sistemas. Definitivamente todo plan de gobierno deberá definir los alcances a los cuales llegará, de acuerdo a las singularidades específicas de cada país, en el momento preciso, en el caso nuestro, de nuestro país. Los planes de desarrollo, el papel de la empresa privada y la parte de control del Estado, sin exagerar, pero sin permitir los abusos manipuladores del mercado, y que son comunes en nuestro medio. Ni siquiera se dicen, porque el sistema de los medios publicitarios no lo permite. Un sistema económico puro no es conveniente. Sabemos que el capitalismo salvaje o neoliberalismo ha sido potencialmente negativo en el mundo, que no solo destruyó economías emergentes mandándolas a subdesarrollo y economías subdesarrolladas mandándolas a retroceso, también puso en jaque a los Estados Unidos y últimamente a la Unión Europea. Pero un socialismo generalizado y de golpe sería también un trago amargo y desestabilizador. Las condiciones de nuestro país deberán prevalecer en la toma de decisiones, ya que es evidente que no se pueden copiar las condiciones de otros países. Una mezcla sensata de ambos sistemas sería conveniente, permitiendo a la empresa privada colaborar en el desarrollo nacional, pero el Estado vigilante, controlando los abusos, especialmente de los monopolios o cárteles oligopólicos, evitando esas declaraciones amañadas, donde ponen exiguas ganancias o incluso pérdidas. Definitivamente la empresa privada es importante en el desarrollo nacional, pero no puede dejarse que opere sola con las condiciones libres del mercado, porque en primer lugar un mercado libre es utópico, porque el mercado siempre es manipulado por los grandes, los de adentro y los de afuera. Se necesita un Estado vigilante, alerta, ágil y fuerte, que evite las distorsiones deliberadas o las disfuncionalidades arbitrarias y que no tenga miedo, especialmente en las empresas monopólicas y cuasi monopólicas y en los cárteles oligopólicos fácilmente identificables. Por un lado, el Ministerio de Hacienda tiene que fiscalizar sobre todo los grandes y reconocidos evasores históricos. Por otro lado, al delito de evasión y la práctica legaloide de dilución, que ya es tiempo de perseguir, pero sin exagerar, evitando una cacería de brujas, pero también evitando que el pez grande se coma a los chicos o se coma incluso al mismo gobierno.
y que los impunes sigan ocupando. A lo anterior se le une su exoneración legal, a veces exagerada, de todos los impuestos para ciertas empresas cuya tradición es no pagar nada y que les ha sido otorgado en forma vitalicia, al menos hasta ahora. Eso no encaja con la política actual de focalizar o incluso de pedir la eliminación de subsidios. Y además considerando que en el caso del IVA, hasta la canasta básica, incluyendo la sal, el frijol, el maíz y las medicinas, pagan IVA. Los ingresos del Estado nunca serán suficientes con esas exoneraciones onerosas permanentes. En la década de los 60 se establecieron leyes de fomento industrial beneficiando con ello a muchas empresas fantasmas que no contribuyeron al desarrollo industrial buscado. La exoneración de impuestos, de renta, fiscales, municipales, de importación y exportación, incluyendo dólares preferenciales, degradó las finanzas del Estado y dio comienzo a esa abultada deuda externa que hoy alcanza límites casi insostenibles. Se premiaba sobre todo a las industrias nuevas, que generalmente eran la parte final del proceso fabril, sin grandes inversiones, sin fomento de empleo, sin tecnología propia ni apropiada, sin planes de inversión a futuro, incluso con desplazamiento y la quiebra de miles de artesanos. El resultado conseguido: poco desarrollo, empleo disminuido, finanzas en deterioro, micro y pequeña empresa desplazada, artesanos sin trabajo. A finales de la década de los 80, un nuevo apoyo a la industria nacional, esta vez a expensas de la agricultura. En el caso del café, a los cultivadores se les pagaba 2.50 de colón por $1, un cambio oficial en la práctica inexistente, y se permitía que los exportadores beneficiadores, que sí se lucraron, vendieron el café al cambio paralelo, que empezó a 4.10, luego a 5, hasta llegar a los 8.50 por dólar. Con los dólares sobrantes se subsidiaban las importaciones de materia prima industrial, incluyendo un producto terminado, los medicamentos, todo a 2.50 por dólar. Un negocio redondo, aunque terminó por deprimir aún más al eje cafetero y al agricultor en general. El subsidio a las medicinas no llegó al pueblo salvadoreño, aunque se subsidiaban. Los precios continuaron altos. Ahora se mantienen subsidiadas las importaciones a través de los TLC vigentes, que en algunos casos también otorgan beneficios a nuestro país, o aunque en otros casos solo hemos otorgado beneficios sin casi recibir algo en cambio. El desarrollo de la agricultura, logrando nuestra autosuficiencia alimentaria, es un reto para todo gobierno. Y ningún gobierno anterior lo ha logrado, ni siquiera este, al menos no todavía. Corregir esa escasez crónica de granos básicos y los altibajos en los precios, generalmente el aumento, debe ser tarea prioritaria y poco se ha hecho hasta ahora. Aunque algo se está haciendo recientemente, pero no es suficiente. Además, la fábrica de empleos prometida no puede nunca lograrse solo con empleos industriales, comerciales o de servicios, ya que la infraestructura y la inversión son de decenas de miles de dólares por cada plaza. Por consiguiente, hay que apostarle a 3 grandes áreas, donde cada plaza puede realizarse con un par de cientos de dólares. La agricultura, mencionada antes. El comercio informal, al menos transitorio, mientras el Estado pueda dar las condiciones favorables de un trabajo digno, de acuerdo a principios constitucionales, y el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa, MIPES. El comercio informal debe tratarse de ordenarse y regularse, no reprimirse como ha sido tradición, sacarlos del centro, esconderlos, quemarles sus puestos, etcétera, pero no solucionarles el problema, que es un deber constitucional del gobierno central y de los gobiernos municipales. Y no debe pensarse solo en el centro capitalino. Debe considerarse que a nivel nacional, alrededor del 60% del comercio es informal. La causa, las difíciles condiciones de vida de nuestro pueblo. Nadie quiere ser un comerciante informal. El sistema los obliga. En general deberá fomentarse el crecimiento y la instalación de empresas que utilicen un gran porcentaje de mano de obra y que además utilicen materias primas nacionales. Fomentar el agro es importante, pero debe complementarse con la agroindustria buscando mecanismos de investigación e innovación. Fuera de ello y considerando las políticas de Estado, El Salvador no puede ser socialista del siglo XXI a lo Chávez, porque no dispone de dinero para las nacionalizaciones de intervenciones, ni tampoco de los técnicos suficientes
y con capacidad empresarial para manejar estatalmente las empresas. Pero una dosis de socialismo no debe temerse, incluso es conveniente. En lugar de privatizar, se debe ponderar los asocios públicos privados y las empresas mixtas, conjuntamente con el fomento de la empresa privada. El Estado debe ser un ente regulador, lo repito, no permitiendo abusos, sobre todo de aquellas que a pesar de sus ventajas y privilegios declaren pérdidas o exijan ganancias, perjudicando al fisco, al usuario y a los pequeños inversionistas, e incluso obteniendo ganancias fabulosas en la bolsa. Se venden las acciones a precios elevados, se declaran pérdidas, las acciones bajan y se recompran a precios reducidos. Otro negocio redondo, pero esta vez perverso e ilegal también, que ha quedado siempre impune en nuestro país, al menos hasta ahora. En los Estados Unidos el que hace eso, aunque sean grandes empresarios, van presos. Aquí siempre han tenido la colaboración o al menos la tolerancia e ineptitud de los gobiernos de turno. A eso se le suma la confrontación permanente, la lucha entre poderes, el dejar de hacer de la cúpula empresarial. Y eso es claro, presionando al resto de la empresa privada a que se le una en esa campaña antigubernamental de corte político. Fuera de ello, no se colabora, pero sí se estorba, sea quien sea el que esté arriba. Si está un gobierno de derecha, las manifestaciones se multiplican, no las que son correctas, las reivindicativas, sino que también las políticas. Si es un gobierno de izquierda, las campañas de los medios subsidiados, ocultando lo bueno y vociferando lo malo, exagerando en ambos y cambiando el eslogan, dependiendo quién gobierne, silentes ante la denuncia cuando gobernaba Arena y explosivos ahora que el Frente gobierna. Y lo peor de todo es que todos los salvadoreños siempre estamos comiéndonos irreflexiblemente los unos a los otros. Muchas gracias.